Retornamos con los hijos del vecino y es momento de hablar de un tema muy importante, de un tema que preocupa realmente a todos los bolivianos. En realidad, el tema que hoy vamos a tocar es incendios forestales. Para esto quiero dar la bienvenida a los invitados que tenemos el día de hoy, que está con nosotros Paola Cortés. Ella es abogada especialista en derechos ambientales. Paola, bienvenida a los hijos del vecino. Hola, ¿cómo estás, Leonardo? Hola, Carmen, de tiempo verte, un gusto. Hola, Osvaldo, y a toda la gente que está en sintonía, viendo la transmisión y siguiéndonos a través de las redes sociales. Bien, también quiero dar la bienvenida a Osvaldo Millard. ¿Cómo estás, Osvaldo? Él es analista geoespacial del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto estar aquí en el programa. Y sí, es un nombre muy largo de la Fundación y del Observatorio, pero estamos para contestar todas sus preguntas, ¿no? Perfecto. Un gusto, Carmen, un gusto, Paola, un gusto, Leonardo, ¿no? Así es, y también, como siempre, dar la bienvenida a Carmen Capriles, que nos ayuda siempre a llevar adelante estos programas que de manera continua los sacamos en Los Hijos del Vecino hablando sobre el medio ambiente. Bienvenida nuevamente, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leonardo? Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludar a Paola, de tiempo igual que nos estamos viendo. Un gusto conocerte, Osvaldo. Muchas gracias una vez más por la invitación. Así es. Comenzamos a desarrollar el programa de hoy y bueno, pues, ¿qué comentario les merece que la ministra de Medio Ambiente y Aguas, María Elba Pinker, en todo el país se registran 57 incendios forestales activos? Contigo, por favor, Paola. Creo que las autoridades han estado ya obligadas a, abrogar el decreto supremo 3973, a pesar de que no han hecho lo mismo con las leyes que también sientan las bases para este problema tan complicado que tenemos y se nos viene mucho peor, pero a destiempo, ¿no? A destiempo la abrogación, este es mi criterio, ¿no? A destiempo la abrogación, a destiempo la declaratoria de emergencia, a destiempo todo. La oportunidad en la que esto debía suceder, las decisiones tanto políticas como también normativas, pues hubiera evitado muchísimo más estos temas, ¿no? Más allá de este punto, digamos, de la decisión política y de las decisiones de abrogar el decreto, también hay una falencia muy importante, muy evidente en lo que es esta parte técnica del control y fiscalización, ¿no? Tenemos, creo que, un reporte último de la ABT, donde señala que más o menos el 61% de los focos de calor son básicamente que no tienen autorización, es decir, están en la ilegalidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los motivos? ¿Será solamente la pandemia? Es decir, nos genera muchas dudas y también mucha preocupación, que las medidas que se van tomando, unos son inoportunas, las otras son muy débiles, muy pocas, es decir, no ha resuelto cubrir todo lo que se debería cubrir para poder evitar estos problemas y estos desastres ecológicos. Bien, gracias, Paola. Contigo, por favor, Carmen, ¿qué opinas al respecto? Son 57 los incendios que se registran y que están activos. Yo creo que es una lástima, porque la otra vez que hablamos sí era más de 2,5 millones de hectáreas que se habían quemado en la Chiquitanía, y actualmente van como las 100,000 hectáreas que está por ahí el número de hectáreas en el Chaco, solamente en el lado Monteagudo, municipio de Macharetí, y lo más triste es que ahorita está entrando a Liñao. Los últimos meses hemos estado luchando contra los incendios en Otuquis, en Olquén, en San Matías, y ahorita estamos con este foco de calor que está entrando al área protegida de Liñao, que también es un área protegida con características únicas en el mundo, y lastimosamente si bien hay bomberos, si bien guardaparques se están moviendo para apagar los fuegos, hay voluntarios que han ido,
lastimosamente es muy poco, vemos que es muy poco el apoyo que se está dando por parte de las autoridades. La mayoría es la sociedad civil que se está organizando para conseguir fondos, para apoyar a bomberos, para apoyar a voluntarios y lastimosamente la mano de obra que se necesita para apagar estos incendios es muy grande. Y lamento de que no se encuentren, no se tengan mayores esfuerzos. Tenemos compromisos a nivel internacional de frenar la deforestación ilegal, de frenar este tipo de incendios. Y la verdad es que, bueno, en el caso de la Chiquitanía hemos visto que ha sido mucho por habilitación de nuevas tierras y nuevos títulos. En el Chaco todavía no sé cuál ha sido realmente el origen, pero hasta donde tengo información es debido a que también, o sea, hay gran parte de habilitación de tierras y en especial para lo que se viene, que es la soya transgénica intacta, que es uno de los últimos decretos que ha promulgado, ¿no? La presidenta Yanine Áñez. Y lastimosamente esto va en desmedro de nuestras áreas protegidas, nuestros bosques, y cada vez que hay menos bosques, hay menos agua. Entonces, de igual manera, hablar de un sistema productivo eficiente a largo plazo, bajo este tipo de condiciones, creo que es inviable. Y esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos como sector ambiental, de cuál va a ser el futuro de estas tierras, si van a ser productivas o si van a tener este espacio de tiempo para volver a regenerar este tipo de ecosistemas, que bien sabemos no se van a poder recuperar en un 100%, por lo menos durante nuestra vida, ¿no? Entonces, estas son algunas de las preocupaciones que tenemos. Muy bien, gracias, Carmen. Contigo, por favor, Osvaldo, tu comentario al respecto. Se registran más de 57 incendios forestales activos en la actualidad en Bolivia. ¿Qué opinas al respecto, Osvaldo? Sí, realmente es una gran pena y una gran preocupación como ambientalista por lo que está pasando año a año. Esto no es nuevo, ¿no? Y ahora van 800.000 hectáreas en la Chiquitanía que están quemadas y el fuego sigue. Tenemos a Ignacio con más de 271.000 hectáreas, tenemos a Matías con 257.000 hectáreas, tenemos Puerto Suárez con más de 134.000 hectáreas y Concepción con más de 52.000 hectáreas. Es decir, esto es preocupante. Las tendencias del clima, el pronóstico del clima muestra que no va a llover aún. Tenemos áreas protegidas bastante afectadas este año. Nuevamente, Otuqui, por ejemplo, 130.000 hectáreas. Tenemos San Matías con 116.000 hectáreas, Nuelquén con 18.000 hectáreas quemadas y sigue ardiendo en Nuelquén, en la parte de Huanchaca, sigue ardiendo en estas áreas protegidas nacionales, San Matías. Entonces, es realmente el escenario no parece nada bueno y uno dirá, bueno, ¿qué se viene, no? Es decir, la gente no tomó conciencia, se tomaron grandes pasos en el departamento de Santa Cruz con el tema del documento para el plan de restauración de esta área quemada del 2019. Se tomaron grandes pasos con este tema de elaboración de esta ley, de este decreto, perdón. La ABT dando un paso importante en una resolución administrativa para evitar justamente los saqueos, las quemas. Pero aún así las personas no han tomado conciencia y vemos este desastre, ¿no? Realmente hay mucho que trabajar, hay mucho que trabajar con las comunidades rurales y bueno, creo que es mutuo, ¿no? La preocupación, ¿no? Muy bien, gracias, Osvaldo. Volvemos contigo, Paola, por favor. La ABT inició 452 procesos administrativos por quemas y 20 procesos penales por los cuales hay 5 detenidos y 2 personas con sentencia. Paola, tu opinión al respecto, por favor. Creo que algo es algo, ¿no? Tenemos, obviamente, la ley, el Código Penal, la ley 1333, que establecen, ¿no? En su artículo 104 y el Código Penal en el 206,
incluso la ley forestal, la 1700, en el artículo 42, como un delito forestal, delito ambiental, estos incendios, ¿no? Entonces, corresponde hacer estas denuncias, que la autoridad, en este caso la ABT, se presente como querellante contra todos estos. Me imagino que son los identificados, porque el porcentaje es menor, digamos, al que debería ser en relación a los focos de calor, a todo lo que, a la base de datos en la que está el reporte, por ejemplo, de focos de calor. La ilegalidad, más o menos por ahí va, ¿no? Los focos de calor verificados en inspecciones de campo que sí tienen autorización son 303. Y los focos de calor fiscalizados satelitalmente y que carecen de autorización son 16.429. ¿No? Entonces, obviamente, no cada foco de calor va a ser un proceso penal, pero me imagino, es decir, hay una desproporción en cuanto al número de casos. El otro, en la jurisdicción administrativa, ¿no? Lo que es los procesos administrativos que siguen, por supuesto, porque son seguramente los o identificados como autorizados, pero que han incumplido la norma de alguna forma, ¿no? Porque directamente los que no tienen autorización tendrían que irse a la jurisdicción ordinaria o la penal, ¿no? En todo caso, mi criterio es que debería ser mucho mayor, ¿no? Ahora, ¿qué también hay que decirlo? Le da el cuerpo al ABT, a los técnicos, a los abogados. Hay realmente una capacidad técnica y jurídica y procesal para perseguir a estos delincuentes, básicamente. Esa es la pregunta, ¿no? Y yo la respuesta corta sería no tienen la capacidad, ¿no? Y tampoco la Fiscalía, ¿no? Porque en realidad estos delitos tampoco necesitan que sea la instancia de parte, ¿me entiendes? O sea, la Fiscalía, al conocer que existen estos incendios, ya debía haber empezado a investigarlos, ¿no? Lo mismo con la chiquitanía, ¿no? O sea, con todos estos, porque son delitos de orden público, es decir, no necesitan que Paola Cortés o el Defensor del Pueblo o la ABT vaya bueno, pero hay que entender también que la justicia está un desastre hace muchos años, que tampoco tiene la capacidad, ¿no? No tiene la capacidad de perseguir el delito como realmente se debería, y tampoco tiene personal capacitado técnicamente para hacerlo, ¿no? Y esta es una falencia enorme de la justicia. O sea, podemos hablar realmente de justicia ambiental, justicia en estos temas, si no tenemos jueces, fiscales. No pedimos que que hagan activismo judicial, ¿me entiendes? Sino que solamente cumplan la norma, vayan y lo hagan, ¿no? Tengan la voluntad, ¿no? De ir y perseguir estos delincuentes. Pero ahí hay muchos factores, no solamente la falta de capacidad institucional también, no solamente, digamos, los jueces, por más voluntariosos que pueda ser un fiscal, por más voluntarioso que pueda ser un juez, ¿no? Hay una falta incluso de recursos financieros institucionales en la justicia para poder hacerlo, ¿no? Pero además también hay una suerte de elementos que no tienen que ver tanto con lo técnico, sino más bien con elementos más terribles como la corrupción, digamos, ¿no? Entonces ahí hay mucho para debatir, hay mucho para decir, pero así está la justicia y creo que si han iniciado esto, así también por la presión social, ¿no? Si no hay presión social, las autoridades no actúan, tanto en el ejecutivo como en el legislativo y en el judicial, ¿no? Entonces, creo que el rol de la sociedad civil, de los activistas, es súper importante en estos temas también. Gracias, Paola. Contigo, por favor, Carmen, ¿qué opinas al respecto? Se ha tomado acción, 452 procesos administrativos, 20 procesos penales. ¿Qué opinas al respecto? Bueno,
lo que yo he visto en mi experiencia en la Chiquitanía el año pasado es que la mayoría de estos son nuevos asentamientos humanos que vienen básicamente de tierras altas o de otros departamentos, ¿no? Y que son asentamientos que no tienen ningún tipo de planificación, lo cual está empezando a generar no solamente, o sea, el tema de los fuegos, sino problemas de ende social a nivel de comunidades, porque están siendo y avasallados, invadidos desde otro punto de vista, ¿no? Entonces ellos que estaban acostumbrados a cierto tipo de manejo, a convivir entre ellos, incluso, bueno, subsanando ciertas diferencias, lo que son comunidades campesinas, comunidades indígenas y privados, hacendados, por ejemplo, ahora tienen nuevas comunidades que no son tradicionales, que tienen menos de 2 años, que son las que encienden y empiezan a quemar el bosque para habilitación de tierras, que todavía no sabemos qué productos van a estar ahí, pero ya hay conflictos entre comunidades, ¿no? Entonces, a mí esto me parece grave a largo plazo porque estas nuevas comunidades van a empezar a tener roces con las comunidades locales que hasta ahora, bueno, están viendo qué pasa, si es que han venido con el apoyo del gobierno, cuáles son los intereses que tienen y demás. Pero una vez que ya estén asentadas, va a cambiar la situación terriblemente porque, como te digo, están empezando a ver este tipo de conflictos porque empiezan a quemar y se pasa al lado de donde empieza su comunidad y sus comunidades se están quemando. Entonces, a la larga, esto va a ser un problema social muy grande. Ya no solamente estamos hablando del tema ecológico, de los animalitos, de los arbolitos, aparte que todo esto son tierras fiscales. Las tierras fiscales, por la Constitución, nos pertenecen a todos los bolivianos, ¿no? Y son los que nos van a garantizar la biodiversidad y el agua. Yo creo que un claro ejemplo, ahorita estamos viendo en cuestión del régimen hídrico, antes las lluvias comenzaban en septiembre más o menos. El año pasado la fecha clave para apagar los incendios en la Chiquitanía ha sido 2 de octubre. Estamos ahorita a 6 de octubre y todavía no está cayendo la lluvia. Entonces podemos ver cómo se están retrasando las lluvias poco a poco y eso es inherente a todo este proceso de quemas. Entonces, yo creo que los esfuerzos a nivel legal no están siendo lo suficientemente fuertes, y ahí, bueno, coincido con todo lo que ha dicho Paola, en atacar el problema de raíz, para que realmente, o sea, no tengamos esto los siguientes años, pero estamos viendo que esto va a ser una tendencia, y eso es terrible desde casi cualquier punto de vista, ¿no? Bien, gracias, Carmen. Osvaldo, por favor, contigo. ¿Es esperanzador de alguna manera que ya exista 452 procesos administrativos y 20 procesos penales? ¿Es una buena señal? Osvaldo, ¿qué opinas al respecto? Sí, es una buena señal en el sentido que se está haciendo algo, aunque no es suficiente. Eso debo aclarar, ¿no? Este tema es la punta del iceberg. Solamente estamos viendo una pequeña parte de la situación, ¿no? ¿Por qué digo esto? En Bolivia las quemas no son algo nuevo, es decir, son una práctica cultural que las personas en el campo hacen desde los meses de julio hasta octubre cada año. Hay las prácticas tradicionales que son con fines de subsistencia, ¿no? Conocidas comúnmente como chaqueo, está rozar, tumbar, quemar, ¿no? Y hay otros que son con la agricultura mecanizada con fines comerciales y el manejo de pastizales para ganadería, que también hay personas que queman, ¿no? Entonces, cuando se detecta justamente los focos de calor, que es diferente al foco de quema, foco de calor es cualquier anomalía térmica en la superficie. Foco de quema es justamente los puntos que el satélite toma y que efectivamente es fuego. Muchos de estos sitios donde ha habido fuego este año y los anteriores años, justamente es áreas que estaban las personas saqueando, ¿no? estaban quemando,
había también personas en la zona ganadera, igual haciendo lo mismo. No tenían permiso, es cierto. Incluso después que se sacó esta resolución de la ABT, igual seguían quemando. Entonces, hay personas que han practicado durante años las quemas controladas, que justamente la forma más práctica y económica que usan para limpiar las áreas de cultivo, ¿no? y de pastura. Y la Fundación Amigos de la Naturaleza han tenido experiencia justamente haciendo las quemas prescritas con la gobernación y justamente evitar los incendios forestales. Cuando las quemas salen de control, forman justamente estos incendios. Y es lo que vemos ahora, ¿no? Se han formado muchos incendios en diferentes partes del país. No todos nacieron en Bolivia. Algunos vinieron de la parte de Brasil. San Matías, no tuve mucho seguimiento durante estos meses los incendios de San Matías. Algunas partes vinieron de Brasil. Noelquem, también una parte, también vino de allá. Ahora hay una parte en Huachaca que también ha nacido en esta región. Otro en la zona de Paraguay. Entonces, tienen diferentes fuentes de ignición estos incendios. Hay otros, como por ejemplo, en Copaibo, la reserva municipal de Copaibo, que es muy importante, muy valiosa, que ha nacido justamente de los chaqueos. En la reserva Río Blanco, Río Negro, que también está ardiendo, también ha nacido como parte de personas malintencionadas que han puesto fuego en estos sitios, pero que donde no habita nadie. Entonces, hay diferentes tipos de iniciación del fuego, no todos tienen una misma fuente, entonces hay que disgregar bien, saber de dónde nacieron ciertos incendios, y justamente lo que entiendo que ha hecho la ABT es esto, es buscar los responsables e iniciar estos procesos, y nuevamente me parece saludable, me parece bien recibido, pero no es suficiente, es necesario primeramente hacer las investigaciones correctas, llegar con los culpables, ¿no? Muy bien, gracias Osvaldo. Vámonos a una pausa y enseguida retornamos. Vamos a estar hablando más al respecto de incendios forestales y hablaremos cómo proteger nuestro medio ambiente, cómo proteger los bosques. Ahora, cuáles son las medidas que se tienen que tomar y se tienen que proyectar por parte de la gente que está postulando a cargos para este 18 de octubre. Enseguida retornamos.